vamos a empezar leyendo Romanos 7 del 1 al 6, porque esta es como la entrada a lo que se enfoca hoy, lo que une lo pasado con lo de hoy. El título de este trocito de texto dice: no más atados a la ley. Ese no es el título de la prédica, ese es el título de esta historia de la Biblia, ¿ok? Y dice así: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley lo une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, lo que les estaba diciendo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, los cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley. Amén, gracias Señor. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, o sea, el de la ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Esto se pone, pero maravilloso. El título de la predicación de hoy es La ley y el pecado. Recuerden, el pasado era el pecado y el creyente. La de hoy es la ley y el pecado. Y vamos a ver qué papel juega la ley para usted y para mí. Porque como ya acabamos de leer, ya morimos a la ley. Y qué bendición. Porque vamos a ver más o menos, yo creo que la ley es algo que hasta gente que no sigue a Cristo conoce ahí más o menos. Porque son leyes de vida. Cosas como no matar. Cosas como no robar, cosas que nos dio Dios, pero que usted lo puede ver de pronto en un código civil. ¿Sí me entiende? Es algo que no solamente el pueblo de Cristo conocemos. ¿Dónde encontramos la ley? ¿Dónde encontramos la ley, iglesia? En la palabra, y más específicamente en el Antiguo Testamento, y aún más específicamente en... ¿Quién dijo por ahí la Torá? Mi esposa no vale. Entonces, en la Torá, de hecho la palabra Torá en hebreo significa ley. Entonces, la Torá hace referencia a eso, es lo mismo que es el Pentateuco. Ahí usted encuentra todas las leyes que nos entregó Dios. Pero vamos a ver la segunda pregunta, y es: ¿a quién fue dada la ley? Al pueblo de Israel, eso es clave. La ley fue entregada al pueblo de Israel. Lo que más es conocido de la ley, podríamos decir que son los 10 mandamientos. Sabemos que en los 10 mandamientos hay unos que van en mi relación con Dios y otros en mi relación con los demás. Pero ¿son solo 10 mandamientos en total que hay en la Torá? No, en total hay 613 mandamientos en la Torá. Imagínese usted y yo teniendo que seguir al pie de la letra, como lo decía el texto que leíamos, cada uno de esos 613 mandatos. Cada uno. Y lo más tremendo de esto es que usted podía seguir 612, pero si fallaba en el 613, es como si no hubiera hecho nada. Así de dura era la ley. Pero hoy, el anhelo de mi corazón, es que Señor, que esto no sea carnal, es que salgamos diciéndole a Dios: gracias por tu ley. Gracias por tu ley, Señor. Resulta que si nos ponemos a analizar cuál es el propósito de la ley, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es el propósito de la ley? Que no sea mi esposa y mi suegra. Mostrar el pecado, cumplirla.
Ser santos, reflejar la incapacidad del hombre por cumplir la misma ley. ¿Algo más? ¿Cuál es el propósito de la ley? Los sacrificios. Resulta que como eran tantos, 613 mandatos, podíamos encontrar unos que nos hablaban de cómo obedecer y agradar a Dios, podíamos encontrar otros que nos hablaban de cómo adorar a Dios y cómo pagar el pecado, que nos hablaba de todo este sistema de sacrificios, que nosotros que ya estamos después de Cristo entendemos que apuntaban a Cristo, pero otros simplemente eran para hacer a los israelitas diferentes al resto de naciones. O sea, Dios les dijo, ustedes se van a vestir de tal manera, ustedes van a comer tales cosas, estas cosas ustedes las van a aborrecer. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Entonces, Dios les dio esas leyes específicamente para que ellos fueran diferentes al resto de naciones. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero resulta que de pronto en la incapacidad humana, en lo que puede pasar, el ser humano sin entender el propósito real de la ley, es que se va a volver legalista. O sea que va a querer cumplirlo al pie de la letra sin entender el para qué son esas leyes. O sea, me enfoco más en decir, listo, no mato, entonces si no mato estoy bien, pero bueno, ¿por qué no debería matar? Y de pronto esto es lo que vino Jesucristo a mostrarnos un poco, pero resulta que los judíos por esto mismo no recibieron tan fácilmente a Jesús como el Mesías. Porque para los judíos pensaban que la ley era para frenar el pecado. Y si frenaba el pecado, entonces también aumentaba la justicia. O sea, ellos se justificaban por medio de cumplir la ley. Y por eso era tan difícil para los fariseos y para todos los judíos. Hubo unos que sí recibieron el mensaje, pero hubo otros que no. Porque la ley para ellos era lo primero. Y no se ponían a mirar la ley hacia qué apuntaba. ¿Sí me está entendiendo un poco que hubo unas cuantas caras confundidas? Entonces, los judíos se quedaron en eso. La ley es para frenar el pecado. Entonces, obviamente, si yo no mato, pues no estoy pecando. Si yo no robo, pues no estoy pecando. Si no tengo ídolos, pues no estoy pecando. Pero, ¿por qué Dios no quiere que haga eso? La función de la ley no es frenar el pecado. De hecho, si recuerdan un poco de lo que leímos, dice algo así como que la ley me lleva a pecar. Algo así como parafraseado. Porque por naturaleza como humanos, eso es lo que provoca en nosotros. Usted puede ir caminando por un andén y todo bien, de pronto ve que está fresquito y listo, pero no es sino que le pongan la cintica amarilla de no pase por ahí y de una, la firma, la huella, hasta los perros ponen ahí la pata, porque nos llama por naturaleza a hacer lo que nos dicen que no hagamos. Mire, Andrei, por favor, llegue temprano. Uy, llegó 2 minuticos tarde. Porque por naturaleza somos malos. Entonces podemos decir que la función de la ley no es frenar el pecado, sino, lo que decía María, hacerlo más evidente. Entonces, una de las María dijo fue mostrarnos la incapacidad. Y eso es importante, porque imagínese usted tratando de cumplir los 613 mandatos. No podemos. De pronto para la mayoría es fácil no matar. Pero si nos acordamos de lo que dijo Jesús, Jesús dijo, listo, usted puede que no mate, pero si usted se enoja contra su hermano y le dice palabras hirientes, ya es como si lo matara. ¿Para usted es fácil? Decía un predicador que veía que predicaba de esto, ¿quién no es asesino si lo ponemos en los términos de Jesús? ¿A quien nunca se le ha salido la rabia, se le ha salido de los chiros y ha dicho algo que tal vez no debió decir? En este orden de ideas, todos somos asesinos. Mejor dicho, llamen a la policía. Porque tristemente, ellos también. La función de la ley entonces no es frenar el pecado, sino hacerlo más evidente. La ley me ayuda a ver mi pecado. Porque muchas veces de pronto tenemos la duda, ay, ¿será que esto está mal o no? Vaya a la palabra. La palabra le va a mostrar si está mal o no, si usted tiene la duda. Y de hecho la palabra nos llama a ser precavidos con eso. Si usted no tiene claro si esto está mal o bien, pues mejor no lo haga, absténgase.
Entonces, la ley nos ayuda a hacer más evidente el pecado. En Romanos 5:20, solo la primera parte, todo lo voy a leer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley del Señor fue entregada para que usted, yo y todo el mundo se diera cuenta de lo grande que es el pecado. De lo grande que es el pecado. Y ahora, ya entendiendo un poco de qué es la ley, vamos a entrar al meollo del asunto. Vamos a leer la siguiente parte de Romanos. Ya leímos del 1 al 6, ahora vamos a leer del 7 al 13. Y dice así, pongan mucha atención porque es que yo le decía que a mi esposa, creo que Romanos ahora es mi libro favorito porque, ¡uff! ¡Qué potencia! Dice así, el título es: la ley de Dios revela nuestro pecado. Y así se llama esta primera partecita. La ley de Dios revela nuestro pecado. Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo, está hablando Pablo, acuérdese, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Pablo, un fariseo, ese sí que conocía la ley, él decía intachable en la ley. Entonces, él mira lo que está diciendo. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, o sea, la conocía, pero no la entendía. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Denso, ¿no? Porque nos muestra que, primero lo que estábamos hablando, la ley nos revela nuestro pecado. La ley, digamos que nos corre el velo de, pues yo estoy haciendo las cosas que hace el resto del mundo, pero ahora me permite ver, ojo, porque eso es pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Errar al blanco. O sea, se los explico otra vez muy gráficamente. Imagínese usted un blanco de flechas. El pecado es como si usted apuntara, soltara la flecha y no le diera al blanco. O sea, cualquier cosa que no sea darle al blanco es pecado. Ahora, si lo llevamos a esto que estamos leyendo, cualquier cosa que no sea agradar a Dios, que no den el blanco de agradar a Dios, es pecado. La ley nos permite ver el pecado. Pero también la ley nos muestra la necesidad de Cristo. Antes de Cristo, lo que les decía, intentaban justificarse, cumplir la ley. No, pues es que yo hago esto, yo cumplo la mayoría, entonces yo creo que sí. Pero recuerde, si fallaban uno, todo el peso de la ley caía sobre él. Dice en Romanos 8:3, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Vieron eso? La ley nos muestra la necesidad de Cristo. Imagínense que no hubiera estado la ley. De pronto muchos hubieran pensado, no, pues yo puedo hacerlo, ¿para qué Cristo? ¿Para qué un Mesías? ¿Para qué un Salvador? Pero gracias, Señor, por tu ley,
porque nos muestra que somos completamente incapaces de hacerlo nosotros. Somos incapaces. Dice la palabra, no hay ni aún uno justo. Ni aún uno. La persona más buena que usted se puede imaginar, esa persona no lo logra por sí misma. Toda la humanidad necesita de Jesús. Y dice aquí que Dios entregó a Jesús. ¿Para qué? Porque Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, la ley nos muestra la necesidad de Jesús y a través de Jesús el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¡Qué bendición!, ¿no? Porque muchas veces, y el propósito de estas dos predicaciones era ver el pecado de una manera diferente. Porque muchas veces vemos el pecado como, pues es que yo soy humano y me equivoco. Yo soy humano y me equivoco. Pues mi naturaleza es pecaminosa, entonces yo peco. Pues si se me pasó esto por al frente y lo pude coger, pues por naturaleza lo cogí. ¿Eso es cierto? Ojo, porque eso nos estaría hablando de que usted todavía está en la naturaleza antigua. Todavía usted no ha nacido de nuevo. Entonces, ese es el propósito de esto. Pero también, aparte de que la ley nos muestra la necesidad de Cristo, el pecado usa la ley para provocarnos. Entonces, de pronto, esto que le acabo de decir, que el pecado usa la ley para provocarnos, podría llegar a hacer pensar, entonces, ¿sin la ley no habría pecado? Si la ley nos provoca a pecar, si no hubiera ley, ¿no habría pecado? Y no les voy a responder yo porque yo seguro me equivocaría, pero quiero preguntarles, teniendo en cuenta esa duda, ¿qué fue primero, el pecado o la ley? El pecado. Si nos vamos del inicio, pensamos en Adán, pecado. En cambio, la ley le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo, un poquito más adelante. Así que primero fue el pecado. Desde antes de que la ley fuera entregada a los humanos, al pueblo de Israel, ya estaba el pecado. Desde que Adán falló, desde que Adán se dejó tentar por la serpiente, por la idea de ser igual a Dios, Adán pecó. Y todos por descendencia de Adán venimos con ese cosito de pecado ahí que en el nombre de Jesús ya hemos muerto a eso. Porque dice así, en Romanos 5:12 nos habla exactamente de eso, 5:12 al 14. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que si comes del fruto del bien y del mal, cierta manera morirás? Aquí está. El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pensaba aún antes de que se entregara la ley. La gente ya pecaba, aún antes de que se entregara la ley. Pero no se la tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Entonces, si usted se acuerda de esa época, pensemos en el inicio, Adán pecó, listo, todo lo que pasó. Recuerden un poquito la época de Noé, que el mundo, la humanidad estaba pero terrible, o sea, no había nada que hacer. A ese punto estaba la humanidad de que Dios lo vio y dijo, no hay nada que hacer. La única manera es a todos, excepto a Noé, pues para que continúe la humanidad. Vino el diluvio, todos murieron, excepto Noé. Entonces, podemos ver cómo el pecado se aprovecha de la condición del ser humano, de nuestro corazón, para llevarnos a pecar. Porque la ley, acuérdense que fue después del pecado. El pecado estaba antes. El pecado viene desde Adán. El pecado está en nuestro interior, está en nuestra naturaleza desde Adán. Y el pecado se aprovecha de esto. ¿Recuerda el ejemplo del cosito de cemento? Pues así pasa con muchas de las leyes. Resulta que hasta que no nos dicen, no lo haga, no nos dan ganas de hacerlo. Y un ejemplo que ya que todos somos adultos de pronto, no, está Johnny. Johnny, tápese los oídos un momento. Él ya es grande, ¿cierto? Un ejemplo que de pronto nos puede aplicar mucho para este caso es la sexualidad. Resulta que si de pronto usted anda de novio, feliz, todo bonito, porque en el noviazgo todo es bonito, ¿no? Bueno, la mayoría.
no le dijeran a ustedes, oiga, es que ustedes no pueden tener relaciones sexuales porque eso es para el matrimonio, pues de pronto no, ni siquiera le darían tantas ganas, uno diría como listo, cuando nos casemos. Pero es que como nos lo dice y Dios dice que es lo correcto y nuestro pastor nos dice, ojo la santidad y ojo guarden su corazón. Ay, resulta que para uno como cristiano es difícil. Yo no les voy a decir que imposible, por la gracia del Señor, mi esposa y yo llegamos vírgenes al matrimonio. Por pura gracia del Señor, porque déjeme decirle que la carne es difícil, la carne es débil. Entonces, si la ley de pronto no nos dijera, oigan, es que eso tan hermoso que es la sexualidad es para el matrimonio, pues de pronto ni siquiera tanto cosa que nos daría ahí que dicen que de besito en besito se hace el bebecito. Entonces hay que tener cuidado hasta qué punto le ponemos los límites a los besitos. ¿Sí me entiende? Entonces, ojo, porque cuando nos ponen una ley por naturaleza ya es como más difícil. Así que la ley se aprovecha de esa condición, porque lastimosamente es algo que está en nuestro interior. Se aprovecha de esa condición para llevarnos a pecar. No que la ley nos obligue a pecar, ¿ok? Sino que por naturaleza nuestra. También podemos sacar de este pedacito de texto que la ley es buena, la ley es santa. Y esto se define súper rápido, porque ¿quién nos dio la ley? Dios. Y Dios es santo, Dios es perfecto. Lo cual nos dice la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es buena, porque nos la dio Dios. Ahora, si usted dice, uy, no, es que para mí que la ley es como mala, porque pues si me hace pecar, ¿qué tal? No, pero lo hace pecar por su naturaleza, por la condición de su corazón. La ley en sí es buena. La ley en sí lo lleva a agradar a Dios. La ley en sí lo lleva a tener buenas relaciones con su prójimo. Esto es lo que lleva a hacerle la ley. Pero, bueno, al final, es que este lo voy a volver a leer porque es que el final de este primer trozo del versículo 13, mire lo que dice. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, ahí era el versículo que seguía, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Y mire lo que dice el pecado. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Qué terrible que es el pecado. Qué terrible, porque coge algo que es bueno, como la ley, y hace que sea algo malo para nosotros. Qué terrible que es el pecado. Porque muchas veces, y ese es tal vez el problema de muchas iglesias, que nos presentan la verdad a medias. Usan lo que es bueno y perfecto, que como es la palabra, porque gracias Dios por tu palabra, y lo usan para sus propios beneficios. Lo usan para lucrarse, lo usan para conseguir posiciones. Entonces, ¿ven lo terrible que es el pecado, que puede volver algo tan bueno como es la ley, algo tan bueno como es la palabra, en algo malo, algo que lo condena a usted a muerte? Por eso es que hay que tener tanto cuidado con el límite que le ponemos al pecado. Porque desde algo que somos todos conscientes es que por recibir a Cristo, por ahora no vamos a dejar de pecar. Y eso sí está claro. O sea, gracias al Señor, como les decía al inicio, fuimos muertos al pecado, ahora somos esclavos de Dios, de Cristo y no del pecado, pero resulta que quedó un poquito de pecado dentro de nosotros, lo cual nos hace pecar. Pero más adelante, eso es un spoiler, entonces ahorita vamos a ahondar un poquito más de eso. Hay un predicador que a mí me gusta mucho y una frase de ese predicador que se llama Sugel Michelén es: la bendición está en la gramática. Porque hay muchos detalles que nosotros, de pronto una persona que estudió literatura y que lee así con lupa, se fija. Pero hay otros detalles que pues uno como un simple ser humano mortal pues pasa por encima. Uno como que lee, sí, claro. Pero usted se fijó de un detalle que yo no me fijé hasta que este predicador no lo dijo, y es que todos los verbos del versículo 7 al 13 están en pasado. ¿Se fijó en eso? Morí, todo, es que si usted, en verdad, nótelo y se va a dar cuenta, todo lo que habla ahí fue en pasado.
lo cual nos está hablando de la condición de Pablo antes de ser cristiano, en su pasado, cuando era intachable en la ley. ¿Sí me entiende? Esto que acabamos de leer fue en eso, el pasado. Pero ahora la siguiente parte que vamos a leer del 14 al 25, usted ahora va a estar con más pendiente y se va a dar cuenta que ahora los verbos están en presente. Y usted dirá, pero ¿y eso para qué? No estoy en clase de español. ¿Para qué me dice eso, Mateo? Pues resulta que esas son las cosas que nosotros pasamos por desapercibido. Pero si ahora somos conscientes, podemos ver que en lo primero, en lo que ya leímos, podemos ver lo que era la vida de Pablo antes de Cristo. Pero en lo que ahora vamos a leer, esto describe la condición actual de Pablo siendo cristiano. Y tal vez es un texto que todos hemos leído, porque es ese que parece un trabalenguas de que yo sé que es lo bueno, pero no lo hago porque no puedo, pero yo quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Y por qué soy así? Todos hemos visto ese texto alguna vez. Y eso nos habla de Pablo ya siendo cristiano. O sea, usted se puede, si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor, muy seguramente se debe identificar con lo que vamos a leer a continuación, porque nos habla de esa lucha que estamos viviendo usted y yo como creyentes contra el pecado. Porque como les decía, nosotros no vamos a dejar de pecar hasta que seamos glorificados, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. De resto, ya morimos al pecado, pero tenemos ahí esa cosita del pecado que a veces fallamos, a veces pecamos. Entonces, podríamos también deducir de esto que les estoy explicando de los verbos en pasado y los verbos en presente, que un incrédulo, la primera parte la podemos ver como un incrédulo que no puede obedecer a Dios. ¿Sí se fijó? Un incrédulo, siquiera anótelo y después lo lee con detenimiento, porque si lo volvemos a leer después no alcanzo a acabar otra vez. Y ahora la parte que vamos a leer nos muestra un cristiano que quiere obedecer, pero que tiene una lucha. ¿Se siente identificado con eso? Usted quiere obedecer a Dios, pero tenemos una lucha. Y justamente la siguiente parte que vamos a leer y el textico ahí del titulito de esta parte de la Biblia dice la lucha contra el pecado. Y dice así, póngale atención porque es que este sí lo que le digo, es casi un trabalenguas. Romanos 7 del 14 al 25. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, dígalo fuerte, el problema está listo, no es problema de la ley, el problema está en mí. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Diga conmigo, sino el pecado que vive en mí. Bueno, pues están apareciendo las llaves. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Usted alguna vez ha pecado y se ha sentido así? Uy, qué degenerado que soy. Lo que hizo Cristo y peco. Dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?
Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Sí ven? Es un trabalenguas, pero si leemos el final, la respuesta está en Jesucristo. O sea, con que usted ponga su mirada en Jesucristo y ¿recuerdan lo que dijo Jesús con respecto a la ley? ¿De cuál era el gran mandamiento? Lo resumió, pero facilito. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted se fija, cumpliendo esas dos cosas, usted cumple los 613 mandamientos. Todos están relacionados o con amar a Dios o con amar a su prójimo. Así que, si usted quiere de pronto que sea más fácil de cierta manera, no ponerse a pensar en todo lo que es la ley, porque ya vimos que fue una ley dada para el pueblo de Israel, usted cumple estos dos, que podríamos llamarlo, y en la Biblia lo llama así, como la ley de Cristo. Hay un versículo, pero se me olvidó anotar lo que estaba en Gálatas y en 1 Corintios también, que nos habla de la ley de Cristo. Ya deja de hablar de la ley del Antiguo Testamento y habla ahora de la ley de Cristo. Y aunque en la Biblia no aparezca específicamente la ley de Cristo es esta, los grandes estudiadores ¿sí se dice estudiadores? Estudiosos, de la Biblia siempre llegan a esto, debe ser esto, porque esto fue lo único que dijo Jesús con respecto de la ley. Bueno, aparte de todo lo que dijo, me refiero al resumen. O sea, podríamos decir que la ley de Cristo, que es la que aplica para usted y para mí, es amar a Dios y amar al prójimo, como a usted mismo. Entonces, mire usted cuánto se ama, porque a sí mismo debería amar a su prójimo. Porque la Biblia no dice ame a su prójimo simplemente, sino como a usted mismo. Usted se da cuenta el valor que usted se da a usted mismo, y esto está bien, porque si no, pues, ¿dónde estaríamos? Por allá tirados. Pero ahora la Biblia nos dice, aplique eso no solo para usted, sino para su prójimo. Decía este predicador también, ¿usted se imagina una sociedad en la que se cumplieran los mandamientos? Sería maravilloso. ¡Qué lujo! ¿Usted se imagina salir a las 12 de la noche sin miedo a que lo roben? Nada más por ahí. Imagínese todo lo que está en la ley y que todos estuvieran enfocados en cumplirla. ¡Uf! Pero tenemos la esperanza de que la eternidad va a ser así de maravillosa, ¿no? Como podemos identificar en varias veces, y por eso se los pedí que lo repitieran conmigo, el problema está en mí. Pero también en el versículo 23 dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Así que, lo que les decía, a pesar de que usted realmente haya recibido a Jesucristo como su Señor, a pesar de que usted se haya bautizado, de que usted haya sido, mejor dicho, que sea una nueva criatura, hay algo que está dentro de usted, como lo podemos ver en la palabra, que lo lleva a pecar. Pero hay buenas noticias, ¿no? Acuérdese cómo termina esto. Gracias por Jesucristo. También podemos decir, si se fijaron en el versículo 16 y 17, que gracias a la ley sé que lo que el pecado me lleva a hacer está mal. Siempre lo que el pecado, o si no, no sería pecado, me lleva a hacer está mal. Recuerda, pero lo busco aquí rápido, chun, 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 chun. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, cuando usted se da cuenta que lo que está haciendo algo mal, de ahí ya por derecha usted puede decir, la ley es buena. Porque la ley lo está llevando a usted a darse cuenta que está haciendo algo que está mal. Gracias, Señor, por tu ley. Bueno, esto es muy importante porque recuerda este trabalenguas tan extraño, pero con mucho sentido. Nos muestra que tal vez esta sería la forma en la que todo creyente real debería reaccionar cuando peca. Porque en nuestro interior está tal vez el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos, que de pronto es lo que podríamos definir como la verdadera alabanza.
más que cantar y alzar las manos y Dios, tú eres tan bonito, tan bueno, es eso, tener una vida que agrade a Dios. Porque usted le puede dar la adoración a Dios con su vida, con cada cosa que hace. Entonces, cuando usted peca, resulta que usted normalmente tiende a sentirse así. ¿Se ha dado cuenta? Tal vez si usted no tiene el Espíritu Santo, o si usted no está así, mejor dicho, en los mejores términos con Dios, no se siente así. Usted, ay, pues fallé. Seguimos adelante y ni pide perdón o ni siquiera representa nada para usted. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, así que mejor dicho, de una vez lo convence y le dice, oiga, lo que usted acaba de hacer está mal. Oiga, como usted le respondió a su mamá, estuvo mal. Oiga, mentirle a su jefe, estuvo mal. Oiga. Entonces, usted de una dice, ay, Señor, perdóname. Y a veces yo creo que uno hasta llega a decir, soy un pobre desgraciado. Porque es como si cogiéramos el sacrificio de Cristo, que fue algo que creo que nosotros no alcanzamos a entender en lo complejo que fue y lo duro que fue para Jesucristo el pagar por nosotros. Y que es como si no le diéramos precio. Pues ya Jesús pagó, entonces. Pero todo lo que Jesús tuvo que pagar para que usted y yo fuéramos salvos, eso sí que fue. Entonces, a veces somos unos pobres desgraciados, porque menospreciamos lo que Cristo hizo en la cruz. Esto lo anoté porque hay un teólogo que no anoté el nombre, el apellido creo que era Parker, es un teólogo inglés, que dice así, esta parte, digamos que para que no fuera tan confusa, miren cómo lo definió. Dice, Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser. O sea, con esto Pablo no le está queriendo decir a usted, no, pues es que nuestra vida es mala, pues si siempre pecamos, sino que más bien nos está mostrando que no es tan buena como debería ser. Póngase en el papel de Pablo, el ministerio de las Pablas. Póngase usted en el papel de Pablo y si usted se pone a revisar, Pablo no le está diciendo, uy, no, es que esta vida no vale la pena, qué vida tan mala. No, Pablo se siente así porque él conociendo la ley como la conoce, porque él siendo como es, él, si usted se da cuenta, nunca se sintió conforme. O sea, él siempre quería ir más allá. Él está diciendo, así como estoy siendo ahorita, no estoy siendo lo suficientemente bueno. Y qué bueno esto, imagínese usted así, que cada vez que se le presenta una situación como la que estamos viendo, usted no se sienta mal de pronto porque diga, ay no, pero es que la ley, y entonces no puedo hacer nada y peco siempre. No, más bien que despierten usted. Dice la palabra, esfuérzate en la gracia. Y muchas veces como que no entendemos, esfuérzate en la gracia, pero si la gracia yo no la merezco, entonces pues, ¿para qué me esfuerzo? Ojo, porque la gracia es aún más hardcore que la ley. Porque la ley eran unos mandatos, pero la gracia, lo que es la gracia del Señor para que usted y yo recibiéramos la salvación, eso sí es una cosa de locos. Ahora, vivir por la gracia es aún más alto. Pero también este teólogo decía que Pablo en este momento expresa su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. También él dice que cree que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua. Pablo no está aquí expresando, ay, no peco y otra vez peco, no hago lo que quiero porque no puedo, no, siempre peco. No, eso no es lo que está expresando Pablo. Entonces, él cree que Pablo está diciendo que no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Y esto tiene más sentido, porque usted y yo no podemos vivir en una derrota continua, porque entonces es ahí donde les digo, usted evalúese, ¿usted realmente es nueva criatura? No, usted y yo no vivimos en una victoria continua, porque tenemos el pecado que está dentro de nosotros y nos lleva a pecar. Y por último, de este pedacito de Romanos 7, 14 al 25,
mire esas preguntas tan maravillosas que hace Pablo. La primera es, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Usted sabe quién es el rey del mundo? Tristemente, por el pecado y la caída, Satanás. Pero eso no quiere decir que se escape de la soberanía de nuestro Dios, ¿no? Ojo, porque nuestro Dios es increíblemente mucho más grande que lo que es Satanás. Entonces, por más de que el rey de este mundo es Satanás, y lo podemos ver de pronto en la cultura del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, lo que hacen, las cosas que hacen hoy en día y que para ellos es normal, porque es la nueva era, porque el siglo XXI o anticuados, eso es porque están totalmente dominados por el pecado. Pero entonces, mire la respuesta que sale después de esta pregunta. Entonces Pablo preguntó, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y responde Pablo, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Y ahí las buenas nuevas de salvación para usted y para mi iglesia. El único que nos puede libertar de esto que está hablando Pablo, de este mundo dominado por el pecado y por la muerte, fue Jesucristo. Y usted tiene que vivir como alguien que ya fue justificado por Cristo, no como alguien que va a ser justificado, porque entonces usted sigue ahí acumulando el pecado y ahí ya pequé, entonces esto, pero Cristo me va a justificar. No, ya el sacrificio de Jesús fue. Usted y yo ya somos justificados delante de Dios el Padre. ¿Eso qué quiere decir? Porque eso suena como raro. Que ahora Dios no lo ve a usted directamente, porque imagínese que lo viera a usted directamente, qué vergüenza. No seríamos justificados. Ahora Dios nos ve a través de Cristo. Cuando ve a Cristo, nos ve justos, nos ve santos, nos ve perfectos. Y qué maravilloso es esto. Lo que hizo Cristo en la cruz y la forma en la que ahora Dios el Padre nos ve a través de Él. Entonces, digámosle juntos, gracias Dios, la respuesta está en Jesucristo. Porque solamente es por Él. No es por la ley. Gracias Señor por tu ley, porque nos revela y nos hace ser conscientes del pecado. Pero gracias Señor porque nos mostraste con ella la necesidad de que Cristo viniera a salvarnos. La necesidad que teníamos de un Salvador, de alguien que nos cambiara, de alguien que nos limpiara, de alguien que nos diera una vida nueva. Gracias Señor por Jesucristo. Así que, perfecto. Podemos decir, primero, gracias a Dios por su ley, también la necesidad que tenemos de Cristo, pero también, y esto es muy importante, Señor, por favor, revélanoslo, porque aunque el pecado mora en nosotros, nuestro verdadero yo no le pertenece al pecado. Aunque el pecado mora en nosotros, nuestro verdadero yo no le pertenece. Le pertenece a Jesucristo. Su verdadero yo no está sujeto al pecado. No lo está. Ya les dije, es algo que todavía habita en usted, pero usted es de Cristo. Usted no es del pecado. Usted no es del mundo. Usted no es de Satanás. Usted es de Cristo. Y hay de pronto algo que nos puede llegar a hacer pensar, porque no le ha pasado por su cabeza que cuando usted peca, como que está luchando y está pasando por ese momento donde dice, yo sé que esto está mal y me quiero como, ¿cómo se dice eso? Como oponer a eso. Eso quiere decir que usted está luchando. O sea, eso es un buen síntoma. El que usted peque y esté luchando contra esa naturaleza, eso es un buen síntoma. Pero el enemigo se aprovecha de eso y quiere hacerlo pensar que es que usted entonces de pronto no es cristiano. Usted de pronto no es salvo. Usted de pronto no fue nacido de nuevo. Entonces, vea la lucha contra el pecado como un buen síntoma. Porque mira el mundo, es fácil, mira el mundo. ¿Usted ve al mundo luchando contra el pecado? Un pecado más. Me falta este pecado lo cometo mañana. El mundo no se opone al pecado.
El mundo, hasta en los ciegos que están por el pecado, creen que disfrutan el pecado. No se dan cuenta de lo que el pecado les hace a su corazón y a su ser. No se dan cuenta, están ciegos. Y usted y yo un día estuvimos ciegos, pero Cristo vino y nos liberó. Así que la lucha es un síntoma bueno. La lucha quiere decir que dentro de usted está luchando el Espíritu Santo por usted y se está oponiendo a ese cosito de pecado que queda ahí. Entonces, gracias, Señor, por tu ley, gracias, Señor, por Jesucristo, y gracias, Señor, porque somos conscientes de la lucha que tenemos contra el pecado.